Es una idea del general Franco que a los pocos días de terminar la guerra civil piensa que ha de construir un monumento que honre a los caídos en combate. Yo creo que es algo que para la etapa, diríamos, una vez que muere Franco, es como algo, como una, diríamos en lenguaje vulgar, una patata caliente, ¿no? Es incomprensible que en un país democrático de la Unión Europea el Estado obliga a las víctimas de un dictador a pagar la tumba de ese dictador, ¿no? Un mausoleo que es como una especie de gran pirámide que incluso tiene flores frescas que se cambian cada 2 días y se pagan con dinero público. Yo no conozco algo similar. Para muchos, supuestamente mantener adecuadamente el Valle de los Caídos, tienen miedo algunos de que sean considerados o tachados como franquistas o alguna cosa parecida. ¿Qué es lo que no comprendemos? Pues te lo explico. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos terminantemente prohibido, nosotros no podemos subir a hacer un homenaje a nuestro jefe nacional. Reconvertir el Valle de los Caídos en una especie de monumento de recuperación de memoria histórica real y no una especie de castigo para con los vencidos, ¿no? Y de gloria para los fascistas, en definitiva. No ha sido nunca un monumento a la reconciliación. No se planteó así en un principio, no se planteó así durante muchísimos años y a fecha de hoy sigue sin ser un monumento a la reconciliación. La idea es casi inherente a los golpistas, es decir, el golpismo se basa en la idea de regenerar España a través de la violencia o con el uso de la violencia y luego como eje que aúna todo el Valle de los Caídos, pues entra de lleno en la lógica de su ideología y de esa mentalidad que quiere hacer llegar a la población, ¿no? No se da ni un segundo de tregua después del final de la guerra. Inmediatamente después de acabar la guerra decide que hay que construir algo inmenso, descomunal, desproporcionado, en un país que se moría de hambre, que se moría de frío, que se moría de penurias, y que es un dinero que se me ocurre que podía haber ido destinado estupendamente para crear escuelas, hospitales, carreteras, y que se construye para hacer una tumba más que faraónica para la época, ¿no? Actúa como una especie de delirio personal, de obsesión personal de Franco. Las cifras oficiales de instituciones penitenciarias de la época son 280.000 presos en el año 39 y 240.000 en el año 1940. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido. El Valle de los Caídos, el monumento se inaugura el 1 de abril de 1959, justo en el 20 aniversario de la Guerra Civil, y a los pocos años el régimen se da cuenta de que ya no necesita este monumento. Era un monumento de exaltación de la victoria militar y 25 años después han cambiado las cosas en España, han cambiado las cosas en Europa y han cambiado las cosas en el mundo. Y el régimen autárquico de Franco necesita abrirse al exterior y para eso también tiene que quitarse el vestido de dictadura militar, ¿no? De tal manera que en el fondo ya en los años 60 empieza a ser incómodo ese monumento para la propia dictadura. Durante mucho tiempo simplemente se le ignoró en la transición, pero a partir de los movimientos de memoria histórica, junto a otro tipo de acciones, pues entonces como que vuelve a la luz, aunque estuviera en el cuarto de atrás, ¿no? Diríamos, vaya monumento para estar en el cuarto de atrás. Es muy interesante ver los nodos cuando se está construyendo, ¿no? Porque es todo
muy triunfal. Hay uno del Colegio de Abogados de Madrid, que van unos señores muy elegantes con un purazo y una mujer con un abrigo de piel al lado, y todo el rato están como mirando al cielo, ¿no? Hasta los arquitectos se admiran de lo que se está haciendo allí, ¿no? Y claro, ocultando el drama de un montón de gente que murió, que trabajaba en condiciones infrahumanas, desnutridos. El Valle de los Caídos es en este momento el quinto monumento de patrimonio nacional más visto, más visitado. Es decir, que en torno a 300.000, 400.000 turistas cada año visitan el Valle de Cuelgamuros, de tal manera que realmente está catalogado entre los lugares a visitar de patrimonio, por detrás del Palacio Real, del Monasterio de la Granja, del Palacio de Aranjuez, pero realmente es un lugar que es referente como lugar a visitar en patrimonio nacional, ¿no? Se inaugura en el 59, 4 años después de que estemos en la ONU, y se vende, digamos internacionalmente, como una especie de monumento a la reconciliación, ¿no? Que realmente, o sea, ¿yo qué quieres que te diga? Como monumento de confraternización, me parece un paso adelante muy grande que una parte de España fuese capaz de perdonar a la otra media. Desgraciadamente aquí en España, como estamos acostumbrados a que una mentira contada 1000 veces se convierte en verdad, no obviamos la historia muchas veces, y yo creo que todo español que va allí, y muchísimos de los extranjeros que van a visitarlo, que volvemos a decirlo de antes, es el monumento más visitado de España, le pese a quien le pese, y al que no le guste, pues lo siento muchísimo, pero eso es un hecho, realmente sabe a lo que va y sabe lo que hay ahí, sabe lo que pasó ahí. Lo que ocurre es que realmente la polémica no se ha resuelto. Y si me preguntas por el estado actual o cómo calificaría la situación del Valle, yo creo que es una situación de inacción en todos los sentidos. Es decir, una vez más, en este caso, por la crisis económica, por la inestabilidad de gobierno y por otras muchas cuestiones, ha vuelto a postergarse la solución definitiva al monumento. A pesar de que ha habido una comisión de expertos que ha dado unas cuantas recomendaciones muy interesantes sobre el futuro del monumento, realmente el gobierno anterior, que es el mismo que el actual, pues no considera que sea una prioridad. Algo hay que hacer, y yo creo que lo primero es que conste, según se entra en el Valle de los Caídos, que ese inmenso monumento tuvo un coste humano y un coste económico muy grande en esa España absolutamente devastada de la posguerra. La Ley de Memoria Histórica fue aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Obtuvo un elevado nivel de consenso entre la mayor parte de las fuerzas políticas, pero eso ocurrió hace 8 años, prácticamente 10 años, ¿no? Han cambiado mucho las cosas en este país. Y aunque la Ley de Memoria Histórica en términos generales es una referencia, no funciona al 100%, de tal manera que la inacción respecto al Valle es la constante. Y yo creo que desgraciadamente con esta ley, que sinceramente creo que es sectaria, heridas que creíamos cerradas, una de dos, o estaban cerradas en falso o las han reabierto con rencores, con viejas rencillas. Que los restos de Franco y de José Antonio se sacaran del Valle de los Caídos, 1. 2. Que los familiares que piden que se exhumen los restos mortales de sus seres queridos, de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, lo que fuere, los puedan sacar y enterrarlos donde ellos quieran enterrarlos. Y 3. Que haya una explicación desde el punto de vista democrático de aquel lugar. Lo primero, nosotros no somos nadie para contravenir una decisión del hoy rey emérito Juan Carlos, que fue el que decidió, contando con el presidente del gobierno de por entonces, Arias Navarro, y la familia del propio general Franco, que los restos de Franco reposaran en el Valle de los Caídos. El problema es que siempre que hay cualquier reclamación en este sentido hay un discurso a sentido contrario. Bueno, no vamos a remover el pasado. No, si no se trata de remover el pasado, se trata de reparar las heridas del pasado, no de cerrarlas. Dejarlo morir a mí me parece que no es la mejor opción, teniendo en cuenta que el Valle de los Caídos, independientemente de cuestiones ideológicas, es un espacio de memoria y, como otros espacios de memoria en el mundo, ha de ser considerado, ha de ser valorado y se ha de pensar sobre todo ya no tanto en el pasado, sino en el futuro. Es decir, ya no es
cuestión de mirar hacia atrás, sino pensar en las nuevas generaciones a las que tenemos que dar un legado en forma de espacio en el que poder entender mejor de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Yo creo que se debería dejar como está, el que quiera ir a verlo, que suba a verlo. Yo particularmente me gusta subir con mis hijos cada 2 o 3 domingos, darte un paseo por ahí, eso es espectacular. Algo tan sencillo como cambiarle el nombre, es decir, que la connotación que tiene el nombre Valle de los Caídos a fecha de hoy incluso impacta a los jóvenes, de tal manera que, a pesar de que la comisión de expertos mantiene lo contrario, yo estaría a favor de transformarlo en Valle de la Paz o Valle de Cuelgamuros, como realmente figura en el catálogo de Patrimonio Nacional. Nosotros hemos tenido muchos problemas, muchos, por decir frases como las que voy a repetir ahora. Nosotros en el Valle de los Caídos no queremos ni 14 de abriles ni 20 de noviembres. Sobre que quieran derruir el Valle de los Caídos, lo quieran tirar y tal, pues bueno, dentro de la mentalidad revanchista de la izquierda lo entiendo, porque al fin y a la postre son talibanes. Nosotros hemos presentado una moción, no es la primera vez que llevamos el tema del Valle de los Caídos aquí al Senado. Desde que estamos, que hace poco más de un año que estamos aquí, hemos hecho varias preguntas parlamentarias, hemos hecho varias peticiones de documentación y esta es una moción que es una petición para que se debata, en la que pedimos que se dé una solución al tema del Valle de los Caídos, que se contemple aquel estudio y propuestas que hicieron en su día, en 2011, la comisión de expertos creada para tal efecto, y que deje de ser un mausoleo del franquismo. Nosotros pensamos que no tiene ningún sentido esa cerrazón a no querer darle solución, porque siempre el argumento es el mismo, es que eso no es prioritario, es que eso no genera ningún tipo de problemas, que eso no está ahí y al fin y al cabo es remover muertos, y para nosotros es todo lo contrario, ¿no? Da igual el partido que gobierne. La inmensa mayoría de los miembros de todos los gobiernos que ha habido en España son hijos de altos funcionarios del franquismo, de militares que lucharon con Franco o que han hecho, ya digo soldados que movilizaron a la guerra pero para luchar con los vencedores, o muchos hijos de militares que hacían carrera militar y apoyaron el golpe de Estado, ¿no? Lo que es absurdo es que en un país democrático como este, 40 años después, todavía con dinero público se esté sufragando el mantenimiento de un mausoleo del dictador que asesinó a miles de españoles. Y reconvertirlo, obviamente. Esa es la solución que daba también la comisión de expertos, la que dijo, ¿no? Que bueno, esto tiene que dársele otro sentido, tiene que ser realmente, no lo que es ahora, un monumento de memoria de las víctimas de la dictadura. La verdad es que lo hemos comentado muchas veces, si fuera por Esquerra Republicana, y no solamente por Esquerra, sino pues para muchos republicanos del Estado español, pues el Valle de los Caídos pues sería destruido, sería derruido. Pero nosotros simplemente pedimos algo que ya dictaminó un informe de expertos en la era Zapatero, que era pues bueno, reconvertir el Valle de los Caídos en una especie de monumento de recuperación de memoria histórica real, y no una especie de castigo para con los vencidos, ¿no? Y de gloria para los fascistas, en definitiva. El tema de destruir el Valle de los Caídos, dijéramos que es una aspiración republicana, ¿eh? No es lo que proponemos. Las 3 propuestas de la iniciativa son reconvertir el monumento en un monumento para la recuperación histórica, sacar de ahí los restos de Franco, pues, al final es el verdugo, y 3, pues, que los familiares de aquellos que están enterrados hoy en día ahí todavía, pues que lo puedan recuperar sin ningún tipo de problema. Depende del PSOE, ¿no? De la actitud del PSOE. Esperemos que sea el mejor PSOE posible aquella tarde, que se debata, pero es una caja de sorpresas hoy en día el PSOE, por decirlo suave.